Y si te dijera que hay una verdad silenciosa ignorada por muchos, que podría cambiar completamente la forma en que ves la muerte, la resurrección e incluso el destino eterno de tu alma. Hoy hablaremos de una pregunta que arde en el corazón de muchos católicos, y que por miedo o por desconocimiento se evita en conversaciones familiares, en homilías y hasta en funerales. ¿La cremación ofende a Dios, es compatible con la fe católica o es una negación silenciosa del cuerpo, del alma y del poder de la resurrección? El Papa León XIV no se ha quedado en silencio ante este tema. En una de sus reflexiones más contundentes, reveló el profundo significado espiritual de la muerte, del cuerpo humano y de la esperanza cristiana. Y lo que dijo no es lo que la mayoría está preparada para escuchar, porque esta no es solo una cuestión de cenizas, es una cuestión de fe, de redención y de cómo honramos a Dios incluso después de nuestra partida de este mundo. Así que, si alguna vez te preguntaste si está bien ser cremado, si tienes un ser querido que fue reducido a polvo, o si simplemente deseas entender cómo vivir y morir en plena comunión con Cristo, este mensaje es para ti. Suscríbete ahora a este canal, El Poder del Papa León XIV, donde cada palabra busca despertar tu alma, darte respuestas desde la verdad católica y conducirte hacia la paz que solo Dios puede dar. Hoy vamos a mirar de frente este tema con la luz del Evangelio, el magisterio de la Iglesia y las palabras del Papa León XIV, no con miedo, pero sí con reverencia y con una pregunta clara. ¿Qué espera Dios de nosotros, incluso después de la muerte? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede tocar tu corazón y cambiar tu forma de ver la vida eterna. Vivimos en un mundo donde la muerte ha sido desplazada del centro de la conversación humana. Se habla de longevidad, de ciencia, de herencias, pero no del alma, no del cuerpo como templo del Espíritu Santo, no del misterio que ocurre cuando cerramos los ojos por última vez y nos encontramos cara a cara con el Dios de la vida. En este contexto moderno, la cremación se ha convertido en una práctica cada vez más común por razones económicas, logísticas, culturales e incluso espirituales mal comprendidas. Muchos católicos, sin saberlo, aceptan la cremación como algo normal, sin cuestionarse si esto está en armonía con su fe, su esperanza en la resurrección y el profundo respeto que la Iglesia siempre ha tenido por el cuerpo humano, incluso después de la muerte. Y aquí es donde surge la urgencia, porque aunque la cremación no está prohibida por la Iglesia desde 1963, como veremos más adelante, eso no significa que sea indiferente. No todo lo permitido es lo mejor. No todo lo tolerado honra la verdad de nuestra fe. El cuerpo, para nosotros los cristianos, no es un simple envase del alma, no es una carcasa desechable. Fue creado por Dios, redimido por Cristo, y está llamado a resucitar en gloria. Por eso los primeros cristianos veneraban los cuerpos de los mártires, por eso cuidaban los sepulcros, por eso las reliquias de los santos son tan preciosas para nosotros. Entonces, ¿qué dice realmente la Iglesia sobre la cremación? ¿Por qué el Papa León XIV ha querido hablar de esto con tanta claridad? Y sobre todo, ¿cómo puede un católico tomar esta decisión sin traicionar su fe? Responder a estas preguntas no es un mero ejercicio teológico, es un acto de amor, un amor que abraza la muerte no como un fin, sino como una promesa. Como dice San Pablo, ¿no saben que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo que habita en ustedes y que han recibido de Dios? 1 Corintios 6:19. En la forma como tratamos los cuerpos después de la muerte, revela lo que realmente creemos sobre la vida eterna. Y por eso, más que nunca es urgente discernir, porque incluso en la muerte somos testigos del Evangelio. Pero ¿cómo se vivía esto en la Iglesia primitiva? ¿Y qué hizo un santo del desierto cuando enfrentó esta misma pregunta hace más de 1000 años? Lo que ocurrió es más actual de lo que imaginas y puede darte una nueva perspectiva sobre el destino de tu propio cuerpo. Hace muchos siglos, en lo profundo del desierto egipcio, vivía un hombre que renunció a todo para seguir a Cristo. Su nombre era Antonio, y hoy lo conocemos como San Antonio Abad, el padre de los monjes del desierto. Antonio había elegido la soledad, el silencio, el ayuno y la oración como su camino de santidad. Vivía entre rocas y arenas, pero su alma estaba encendida por el amor a Dios a su alrededor. El mundo cambiaba, las herejías se expandían y el valor del cuerpo humano comenzaba a ser cuestionado por corrientes filosóficas que veían la materia como algo inferior, sucio o despreciable. Un día ya anciano, Antonio sintió que su hora se acercaba, y entonces hizo algo que podría parecer extraño para nosotros. Dio instrucciones muy precisas sobre lo que debía hacerse con su cuerpo después de su muerte. No quería una tumba lujosa, no quería monumentos, pero tampoco quería ser quemado, ni mucho menos tratado como si su cuerpo fuera irrelevante. Pidió a sus discípulos que lo enterraran en secreto en la tierra para que su cuerpo pudiera descansar y esperar. Como él decía la venida del Señor Aní, les advirtió,
no entreguéis mi cuerpo a los egipcios para que no lo guarden en sus casas. Enterradlo en la tierra como el polvo que soy, esperando la resurrección. ¿Por qué este santo tan espiritual, tan desapegado del mundo, daba tanta importancia a su cuerpo muerto? Porque Antonio entendía lo que muchos hoy han olvidado, que el cuerpo humano no es un estorbo para el alma, sino su compañero de salvación. Fue con el cuerpo que servimos a Cristo, con las manos que rezamos, trabajamos y acariciamos, con los pies que caminamos hacia los pobres, con los labios que proclamamos el Evangelio. Y ese cuerpo, aunque muera, participará también de la resurrección, gloriosa como lo creemos cada vez que rezamos el credo. Creo en la resurrección de la carne y la vida eterna. La historia de San Antonio nos confronta porque, incluso rodeado de misticismo, él no espiritualizó en exceso la muerte, no la despojó de su dimensión corporal, no cayó en el error de despreciar lo físico como algo indigno de lo divino. Por el contrario, vio en su cuerpo un testimonio, y quiso que su muerte hablase tan alto como su vida. Pero ¿qué nos enseña esta historia hoy? ¿Y qué nos dice sobre el profundo vínculo entre el cuerpo y la eternidad? Lo veremos a continuación. Y quizá descubras que la forma como piensas sobre tu cuerpo después de la muerte refleja cómo entiendes tu fe en este mismo momento. La historia de San Antonio Abad no es solo un recuerdo piadoso del pasado, es un espejo espiritual. Lo que él vivió, ese respeto profundo por el cuerpo incluso después de la muerte, toca una verdad que atraviesa toda nuestra fe católica, la unidad inseparable entre alma y cuerpo. Hoy muchas personas, incluso dentro de la Iglesia, han comenzado a pensar en el cuerpo como algo secundario, como si una vez muerta la persona, el cuerpo ya no tuviera sentido y su destino fuera irrelevante. Pero la fe católica dice lo contrario. El cuerpo participa del misterio de la redención. ¿No fue acaso en un cuerpo humano que Cristo cargó la cruz? ¿No fue con un cuerpo glorioso que Jesús resucitó y se apareció a sus discípulos? ¿Y no es en el cuerpo donde nosotros recibimos los sacramentos, servimos al prójimo y amamos? La carne para Dios es sagrada. No es una prisión del alma como pensaban los gnósticos o los antiguos paganos. Es templo del Espíritu Santo y lo es en vida, y sigue siéndolo incluso después de la muerte. Por eso, el modo en que tratamos los cuerpos de nuestros difuntos es una declaración silenciosa de fe. Quien opta por el entierro cristiano no lo hace por costumbre vacía, sino porque cree en la promesa de Cristo. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero entonces, ¿qué pasa con la cremación? Aquí es donde muchas almas se confunden. La Iglesia no prohíbe la cremación. Desde 1963, el magisterio dejó claro que esta práctica puede ser aceptada siempre que no se haga por motivos contrarios a la fe. Es decir, la cremación está permitida si quien la elige no lo hace por negar la resurrección, ni por desprecio al cuerpo, ni por seguir ideas esotéricas o panteístas. Why, no solo eso. Las cenizas deben ser tratadas con reverencia, deben ser colocadas en un cementerio o en un lugar sagrado aprobado por la Iglesia. No deben guardarse en casa, ni esparcirse en el mar, ni convertirse en joyas, pinturas o rituals. Porque incluso después de la muerte el cuerpo conserva su dignidad, porque fue instrumento de amor, de servicio, de fe, y porque esperamos como San Antonio Abad, que ese cuerpo un día se despierte glorioso para la vida eterna. El fondo, el debate sobre la cremación es más que una cuestión práctica. Es una oportunidad para preguntarnos, ¿qué creo yo realmente sobre la muerte? ¿La veo como un final o como el inicio de algo eterno? ¿Creo que el cuerpo será resucitado o pienso que desaparece en el olvido nuestra manera de despedirnos de un ser querido o de preparar nuestra propia partida? Dice mucho de lo que creemos, y como católicos estamos llamados a testimoniar con esperanza, incluso en la hora más oscura. Pero esta reflexión aún no ha terminado, porque quizás te preguntes, ¿y qué tiene que ver todo esto con mi vida cotidiana? ¿Acaso afecta mis decisiones, mis relaciones, mi forma de vivir hoy? Lo veremos en el próximo capítulo, y tal vez descubras que la forma en que tratamos la muerte transforma profundamente la manera en que abrazamos la vida. Lejano uno podría pensar, eso es para cuando muera, aún falta mucho. Pero lo cierto es que la forma en que miramos la muerte transforma la manera en que vivimos cada día. Si crees que tu cuerpo no tiene valor eterno, puedes caer sin darte cuenta en el descuido, en el desprecio de ti mismo, o en el uso superficial del cuerpo ajeno. Pero si sabes que tu cuerpo está llamado a resucitar, entonces cada gesto, cada sufrimiento, cada abrazo se vuelve sagrado, y lo mismo ocurre con tus decisiones. ¿Has pensado alguna vez cómo tus actos cotidianos, la forma en que cuidas tu cuerpo, tu manera de vestir, de trabajar, de descansar, son ya una preparación para tu encuentro final con Dios? Cuando una persona decide enterrar con dignidad a un ser querido, no está solo obedeciendo una norma, está diciendo, esta persona fue amada por Dios, su cuerpo fue sacramento de su alma, y espero verla de nuevo
entera en el reino de los cielos. Hoy muchas prácticas modernas buscan reducir el dolor del duelo a un trámite rápido y sin raíces funerales express. Sin oración, sin misa, sin presencia de la comunidad, las cenizas se reparten, se dispersan, se olvidan, y aunque entendemos que cada familia actúa con el corazón herido y que hay situaciones complejas, es necesario despertar, porque cada acto, incluso en el silencio, forma parte de nuestro testimonio de fe. Y tú has pensado cómo te gustaría partir. No es un pensamiento morboso, es sabio. Muchos santos preparaban su muerte como una última liturgia, escribían su testamento espiritual, pedían la unción de los enfermos, elegían ser sepultados cerca de un altar como diciendo: quiero dormir junto al Señor hasta que venga a despertarme. ¿Y tú, católico, que escuchas estas palabras? ¿Has dejado claro a tus seres queridos cuál es tu deseo? ¿Sabes cómo acompañar con fe a un familiar enfermo o moribundo? ¿Te has preguntado si vives cada día como quien sabe que el cuerpo no será olvidado, sino glorificado? Es en los detalles de la vida diaria donde se revela lo que verdaderamente creemos. Incluso el lugar donde descansan nuestros muertos habla de nuestra esperanza. Por eso la Iglesia insiste en tener cementerios católicos, lugares de oración. No diaban. Una tumba cristiana no es símbolo de derrota, es señal de espera. Pero, ¿qué dice exactamente la Iglesia sobre todo esto? Existen documentos, palabras de los papas, enseñanzas que nos guíen con claridad. Lo que aprenderás en el siguiente capítulo puede ayudarte a responder a quienes están confundidos y a tomar tus propias decisiones con paz y firmeza. La Iglesia no habla al azar cuando aborda temas como la muerte, el cuerpo y la cremación. Lo hace con siglos de sabiduría, con amor pastoral y con un profundo respeto por el misterio de la vida eterna. En 1963, la instrucción Piam et Constantem permitió oficialmente la cremación, pero con una advertencia clara siempre que uno se elija por razones contrarias a la doctrina cristiana. Esto fue reafirmado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2301, donde enseñáis: la Iglesia permite la cremación si ésta no manifiesta una actitud contraria a la fe en la resurrección de los cuerpos. Más recientemente, en 2016, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó la instrucción Ad Resurgendum Cum Cristo, que profundiza aún más. En ella se recuerda que la sepultura del cuerpo es la forma más adecuada de expresar la fe y la esperanza en la resurrección. Las cenizas deben conservarse en un lugar sagrado, cementerio, iglesia o espacio especialmente dedicado. No se esparcir las cenizas, dividirlas entre familiares o convertirlas en objetos como joyas, cuadros o urnas domésticas. Hacerlo sería una desviación, un acto que rompe el vínculo sagrado entre cuerpo, fe y eternidad. ¿Por qué tanto cuidado? Porque la Iglesia no protege costumbres vacías, protege verdades eternas. Y una de esas verdades es que el cuerpo humano tiene un destino glorioso. San Juan Pablo II lo explicó de forma luminosa. El cuerpo llamado a ser glorificado es parte esencial de la persona humana. Audiencia general, 28 de noviembre de 1979. No es un simple estuche, es parte del misterio de tu ser. Y el Papa Francisco, con su sensibilidad pastoral, ha recordado en varias ocasiones que incluso el dolor del luto es una oportunidad para expresar amor verdadero. Honrar el cuerpo de nuestros muertos es una forma de proclamar que no todo acaba aquí. Así la Iglesia no impone, pero forma la conciencia. No obliga, pero invita a elegir con fe. Porque al final, el modo en que tratamos el cuerpo en la muerte refleja cómo valoramos el don de la vida. Y no lo olvides. Los sacramentos, desde el bautismo hasta la unción de los enfermos, se celebran en el cuerpo. Cristo se entrega en su cuerpo y en su sangre. La resurrección, cuando llegue, será de nuestros cuerpos. Ahora que sabes lo que enseña la Iglesia, ¿qué decisiones espirituales y prácticas precisas tomar hoy? ¿Cómo aplicar esta sabiduría a tu historia, a tu familia, a tu corazón? Lo reflexionamos juntos en el próximo capítulo. Detente un momento, respira, mira hacia adentro, porque este no es solo un tema teológico ni una norma litúrgica. Isa un lamado, una voz suave pero firme que te pregunta: ¿estás viviendo como alguien que cree de verdad en la resurrección? No se trata solo de qué harás con tu cuerpo al morir, se trata de cómo estás tratando tu cuerpo ahora. ¿Lo estás usando como instrumento de Dios? ¿O lo estás dejando ser esclavo del mundo? ¿Estás cuidando tu salud, tu pureza, tu dignidad? ¿O has caído en hábitos, distracciones o pecados que te alejan del propósito para el cual fuiste creado? Y más aún, ¿estás preparado para partir? Muchos evitan esta pregunta como si pensar en la muerte fuera invocar la tristeza. Pero los santos nos enseñan que pensar en el final purifica la vida. No es obsesión, es sabiduría espiritual. San Alfonso María de Ligorio decía: el recuerdo de la muerte nos aparta del pecado, nos impulsa a la virtud y nos prepara para el encuentro con Dios.
Entonces hoy hazte preguntas reales. ¿He ofrecido a Dios mi cuerpo como instrumento de bien? ¿He sido consuelo para los que sufren, compañía para los solos, refugio para los pequeños? ¿Estoy en paz con los que me rodean? ¿O llevo heridas sin sanar? ¿He hablado con mis seres queridos sobre mi deseo de morir como cristiano? ¿He preparado mi alma y mi voluntad con fe? Y si has perdido a alguien, honra su memoria con oración, con visitas al cementerio, con misas ofrecidas por su descanso. La fe católica no teme a la muerte, la transforma. Pero para que esta transformación ocurra en ti, necesitas dar un paso. Dejar que la verdad penetre tu conciencia. Dejar que el Espíritu Santo te muestre dónde estás y hacia dónde debes caminar. Porque no se trata solo de saber qué dice la Iglesia. Se trata de responder con amor a esa enseñanza. Si has cometido errores, y si cremaste a un ser querido sin saber todo esto, y si estás lleno de dudas o culpa, no temas. En el próximo capítulo hablaremos del consuelo, de lo que Dios puede hacer, incluso cuando todo parece oscuro, porque Él es más grande que tus errores y su misericordia no tiene límites. Te sientes inquieto después de todo lo que has hecho. Hay en tu corazón una mezcla de temor, arrepentimiento o incertidumbre. No estás solo. Muchos católicos sinceros han elegido la cremación por razones prácticas, culturales o familiares. Algunos lo hicieron sin conocer lo que enseña la Iglesia. Otros fueron llevados por la urgencia, por el dolor o por decisiones ajenas. Al escuchar estas palabras sienten como una herida espiritual. Fallé, ofendí a Dios y si ya es demasiado tarde, escucha esto con el corazón abierto. Dios no te abandona. Dios no te acusa. Dios te llama al amor perfecto incluso desde la fragilidad. Lo que el Papa León XIV nos ha recordado, y lo que tantos pastores santos han repetido, es que el juicio de Dios no se basa en la ignorancia, sino en el amor. Si lo hiciste sin rebelión contra la fe, si seguiste lo que parecía correcto en ese momento, si ahora deseas sinceramente honrar a tus muertos y vivir más plenamente tu fe, entonces Dios no te condena, te abraza. ¿Recuerdas al buen ladrón en la cruz? No tuvo una sepultura santa, no fue ungido con óleos sagrados, no recibió un funeral cristiano y sin embargo, Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso en Lucas las 11:43 de la noche. ¿Y sabes por qué? Porque su corazón se volvió a Dios en eso. Es lo que cambia todo. No es la urna o el ataúd, es el arrepentimiento, la fe y la caridad lo que abre las puertas del cielo. Por eso, si cremaste a un ser querido, ora por él. Misa tras misa, oración tras oración, tu amor puede llegar a donde tu presencia ya no alcanza. Y si aún tienes las cenizas en casa, considera esta oportunidad. Llevarlas a un lugar sagrado, a un cementerio cristiano como gesto de fe. No es condena, es redención. Y si estás pensando en tu propia muerte, hazgi hoy un punto de virada. Escribe tu deseo de ser sepultado como cristiano. Pide que tu cuerpo, incluso después de partir, hable de tu esperanza en la resurrección. Porque como dice San Pablo, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Romanos 6:8. Y cuando todo parezca perdido, cuando el dolor sea grande, cuando las preguntas no se calmen, recuerda que Dios es un Padre y ningún padre desprecia el corazón contrito de un hijo que regresa. Ningún padre niega el consuelo a quien busca sinceramente caminar en la verdad. Así como Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, así también Él llora contigo y resucita contigo. Tu historia no termina en una urna ni bajo la tierra. Tu historia termina en Dios. En el último capítulo retomamos todo lo que aprendimos, con una mirada de paz y una oración final que puede transformar tu corazón. Hoy hemos recorrido un camino profundo y necesario, desde la urgencia de comprender la verdad sobre la cremación, hasta la misericordia infinita de Dios, que abraza incluso nuestras dudas y errores. Recordamos que el cuerpo no es solo un envoltorio, sino templo sagrado llamado a la resurrección gloriosa. Que la Iglesia con amor y sabiduría nos guía para vivir y morir en fe. Que aunque a veces nuestras decisiones humanas fallen, la gracia de Dios siempre está ahí esperando. Querido hermano, querida hermana, no temas, no estás solo en esta travesía. Camina con la certeza de que el amor de Dios es más grande que cualquier temor. Que la muerte es solo un paso hacia la vida eterna que Él ha prometido. Ahora te invito a cerrar este momento con una oración que nos una en esperanza y entrega. Señor Jesucristo, que venciste la muerte y abriste las puertas del cielo, fortalece nuestra fe en la resurrección. Ayúdanos a honrar el cuerpo que nos diste como templo. Tuyo consola a quienes sufren por la pérdida de un ser querido, y enséñanos a confiar en tu misericordia sin límite. Que nuestra esperanza sea siempre viva, y nuestra vida reflejo de tu amor eterno. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón,